pues vamos a empezar en esta tertulia, como no podría ser de otra manera, con personas que van a opinar sobre distintos temas que son noticia. ¿Cuáles van a ser? Pues esto lo van a conocer ustedes en el sumario. Vean, escuchen. El caso Mediador explota a escasos meses de las elecciones. ¿Qué sabía el PSOE? El Mundo. Un vídeo con prostitutas en el hotel Iguazú, la primera alerta para el PSOE hace meses. ¿Cómo afectará al PSOE? ¿Hasta dónde llegaban sus tentáculos? Ferrovial abandona España ante la inseguridad jurídica y presión fiscal. Libremercado.com. ¿Por qué es lógico que Ferrovial se haya cansado de España? El gobierno reacciona. El País. El gobierno se lanza en tromba contra la decisión inaceptable de Ferrovial de llevar la sede a Países Bajos. Eleconomista.es. Podemos quiere obligar a Ferrovial a devolver las ayudas recibidas de España. ¿Seguirán otras empresas los pasos de Ferrovial? ¿Cómo afectará a la economía y al empleo? La ley trans entra en vigor a escasos días del 8M. El movimiento feminista lo toma como un ataque. Eldiario.es. Una de las dos manifestaciones del 8M en Madrid carga contra las políticas antifeministas del gobierno. The Objective. Feministas anuncian protestas el 8M para pedir la dimisión de Montero por sus chapuzas. Analizamos todos estos temas en nuestra tertulia de hoy. Y en esta tertulia vamos a saludar a las personas que nos acompañan. Dos mujeres de excepción. Ana Fernández, muy buenas. Hola, buenos días. Dolores Serrat, muy buenas. Hola, muy buenas. Oye, ha sido una semana fresca. No sé si habéis tenido... Frío, hace mucho frío. No sé si han tenido esa sensación. Sobre todo el viento es lo peor. El cierzo ha estado ahí. Mucho. Y luego, en términos informativos y de noticias, hay que ver cuántas noticias hay a lo largo de una semana. Bueno, cada día. Es que es un bombardeo, es increíble, o sea... Y lo rápido que pasan. Yo tengo que decirles que cuando nos sentamos un poquito a pensar, ¿no? También qué temas elegir y qué no, muchas veces pensamos también en la repercusión, ¿no? Y en cómo otros medios, que verán ahora, pues van también un poco tratando para saber ya que sí y que no, porque hay noticias por doquier, presuntas tramas, supuestas, ¿no? Y muchas veces uno. Es lo que venimos diciendo en los medios muchas veces. Bueno, pues bienvenidas y que vamos a empezar con estos temas que hemos conocido. Vamos con el primero, el caso Mediador. Vamos a ver qué nos deja la noticia y de qué vamos a hablar. El caso Mediador destapa una trama de corrupción con epicentro en el Congreso de los Diputados. ¿Lo conocía la dirección del PSOE? El Mundo. Un vídeo con prostitutas en el hotel Iguazú, la primera alerta para el PSOE hace meses. ¿Hasta dónde llega la trama? 20 minutos. El conseguidor del caso Mediador identifica a 8 diputados socialistas que asistieron a cenas y a otros que iban con prostitutas. Libertad Digital. El mediador de la trama de Tito Berni apunta a los ministerios de Marlaska y Darias. Eldiario.es. La ministra de Economía ordena investigar los vínculos del caso Mediador con la fundación que preside. ¿Qué papel jugaba el general de la Guardia Civil detenido? El general del caso Mediador guardaba 61.000 euros de las mordidas entre ropa, sobres y cajas de zapatos. ¿Qué efecto tendrá en las próximas elecciones municipales? ¿Hay más implicados? ¿Por qué el presidente Sánchez aún no ha dado su opinión sobre lo que está pasando? Lo analizamos con nuestros invitados de hoy. En este caso, como bien saben, invitadas. Oye, me quedo con esta última pregunta. ¿Por qué el presidente Sánchez no ha expresado todavía opinión sobre ello? Quizás porque está jerarquizada también la manera en la que miembros en gobierno deben de opinar, ¿no?, sobre presuntas tramas. Señora Fernández. Bueno, yo creo que el presidente Sánchez, no sé si le habré oído lo que ha hecho el Partido Socialista y por lo tanto él, que es el secretario general de ese partido, es en cuanto se ha conocido la noticia, o sea, ni 24 horas,
de forma fulminante ha expulsado a este diputado del Partido Socialista y además le ha obligado a entregar el acta. Yo creo que no puede decir mucho más en tanto en cuanto todavía no se conoce exactamente pues todo lo que ahora se está investigando, que es lo importante, ¿no? La investigación nos llevará a saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Lo que hemos visto en las imágenes es muy feo, pero hay que tener en cuenta que este diputado, que es canario, los negocios que tuviera con determinados empresarios los hacía en Canarias. No tiene nada que ver con el Congreso de los Diputados, a no ser que, como algunos de esos empresarios han ido a visitarlo o han estado en el Congreso de los Diputados, se quiera decir que hay más implicación, que desde mi punto de vista eso no tiene ninguna base. Por ahora, lo que sabemos por ahora es que la única persona que está en la cárcel es el ex general de la Guardia Civil, al que sí que se le han encontrado 61.000 euros, creo, en su casa, en diferentes paquetes o cajas, y de los demás pues están investigando. Entonces primero habrá que saber exactamente qué ha ocurrido, ¿no? Primero habrá que saber qué ha ocurrido, señora Serrat. Eso es evidente. Cuando se abre una investigación judicial hay que dar tiempo para que se investigue, pero retomando la pregunta por el principio, hombre, el presidente Sánchez no se caracteriza por morderse la lengua en otras ocasiones y salir a hacer declaraciones cuando afectan a otros, y en este caso él ha tomado medidas, incluso tomó las medidas antes de que fuera conocido por los medios de comunicación, con lo cual quiere decir que algo sabía, y en las listas del PSOE en las últimas elecciones no había nadie que no fuera avisado por el presidente Sánchez. Por lo tanto, yo creo que no hubiera estado de más que hubiera salido a condenar públicamente esa conducta. En segundo lugar, es verdad que parece que la trama implica de momento a un diputado canario y a otros más, pero lo que sí es verdad es que el escándalo que se ha generado, o los hechos que se han conocido de una forma escandalosa, porque son unos hechos muy viejunos, muy antiguos, muy feos, con unas imágenes que ponen en duda mucho la honorabilidad de lo que son los servidores públicos. Pero es verdad que a partir de ahí hay que dejar que la investigación vaya adelante, y lo que se está diciendo desde los medios de comunicación y desde las noticias, yo no he tenido acceso al sumario, entre otras cosas porque es secreto, apunta a que van a salir muchas cosas más. Y hay otra cosa que por lo menos que también ha salido, y es que el epicentro del negocio estaba en el Grupo Socialista del Congreso de los Diputados. Si eso se confirma, es tremendamente grave, porque transforma lo que es una actividad individual y única de una persona en un hecho que afecta a una institución. ¿Pero cómo va a estar el epicentro, pública. Dolores, de los... Perdona. Dice que los encuentros se tenían lugar en el Congreso de los Diputados. Yo no lo sé. Digo lo que dice. Los negocios se hacían pero en Canarias. si es así, eso cala. Y es verdad que el asunto es muy feo. A mí me parece una actitud... La corrupción es mala siempre, sea como sea y venga de donde venga. Y el que la hace, la paga. Pero con esas actitudes que nos remontan a épocas muy pasadas, y además con ese tufillo machista, ¿no?, de lo que es la utilización del dinero, me parece que merecía una condena mucho más contundente por parte del Partido Socialista y por parte de los grupos de la izquierda. Pero a ver, la corrupción es mala, evidentemente, sea de quien sea, del partido que sea y de la persona que sea. Eso es así. Pero no se puede implicar, especular con el resto de los diputados del Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque, quiero decir, ¿dónde están las pruebas? Porque claro, si hacemos caso al mediador, que también tenemos conocimiento de determinadas denuncias o cuestiones que se han planteado aquí por parte del Partido Popular, porque el mediador dijo que si había más diputados de no sé dónde. Si hacemos caso al mediador, hay que también investigar al candidato del Partido Popular en Canarias, pero, con el que Ana, también se había visto este señor. Ana, es que, claro, la verdad estamos es que o no se puede intentar esparcir y salpicar a todo el mundo. Pues ya pero veremos lo a que quién sí es salpica. verdad que de momento se ha hablado de 8 diputados socialistas. ¿Pero quién lo habla? Lo ha hablado el mediador. El mediador, claro, y también habla de Coalición Canaria y habla del Partido Popular, en el sumario. del alcalde de Los Realejos, que era del PP. ¿Por qué no se toman
medidas por lo menos de investigación. Pero por eso digo que lo que hay que hacer es investigar. ¿Por qué intentamos, en lugar de intentar aclarar qué es lo que ha pasado, intentar extender el tema para que salpique a cuantos más? Hay que saber quién y extiende. todos iguales. A mí me parece, y vuelvo a la pregunta inicial, que en este caso el presidente del gobierno tenía que haber hecho una condena pública. Por mucho menos ha salido a opinar, por mucho menos. Bueno, pues mira, como secretario general del Partido Socialista ha hecho lo que no hace el presidente del Partido Popular. Ya. ¿Eso es así? ¿Ves? Claro. Ya estamos No, con es que tú estás diciendo una cosa y yo te contrapongo la otra. Lo que no hace el presidente del Partido Popular. El presidente del Partido Popular es el presidente del Partido Popular, pero no es el presidente de España. Y ese es un tema que afecta a la honorabilidad de todos los representantes públicos. Claro, sí. Y entonces estoy hablando de que aquí los niveles de responsabilidad son más exigibles en unos casos que otros. Y además, el presidente del Partido Popular calla muchas veces mucho más de lo que calla el presidente del gobierno, que parece que a veces, en lugar de ser el que toma las decisiones, hace oposición a la oposición. Venga, ¿algo más que decir? No, es que se investigue y que caiga el peso de la ley en el que tiene pero que se investigue, evidentemente, es lo primero que hay que hacer, porque es que al día siguiente de salir las fotos ya se está magnificando todo, ya se está implicando todo el grupo de aquí, ya se está metiendo todo el grupo de allá, y eso no es así. Es que ¿quién lo ha enseñado y quién lo ha introducido está en estos momentos? Bueno, y hay algunos medios de comunicación al Partido Socialista, que hacen altavoz, y hay dirigentes del Partido Popular que están todos los días hablando de este asunto. Ese modelo de política de confrontación lo inventaron los que hoy claman que por favor que hay que tener prudencia. ¿Dónde la tenían ellos? Vamos a cambiar de tema. Otra cuestión que también está trayendo, y en este caso sí que trae declaraciones del presidente Sánchez, que hace unas horas, precisamente, pues se ponía un poquito en jaque al señor del Pino. Vean, escuchen, hablamos de Ferrovial. La multinacional Ferrovial abandona España. Traslada su domicilio social y fiscal a Países Bajos. Libremercado.com. ¿Por qué es lógico que Ferrovial se haya cansado de España? ¿Qué opinan al respecto los agentes sociales? UGT. Ferrovial se va de España únicamente por razones económicas. Bolsamanía.com. Garamendi pide respetar la salida de España de Ferrovial y no demonizar empresas. ¿Y qué dicen los responsables políticos de su marcha? El País. El gobierno se lanza en tromba contra la decisión inaceptable de Ferrovial de llevar la sede a Países Bajos. La Vanguardia. Yolanda Díaz cree que Ferrovial se va de España por dumping fiscal y pide a Calviño tomar medidas para evitarlo. ¿Por qué una empresa de la dimensión de Ferrovial decide abandonar España? ¿Hay inseguridad jurídica o exceso de presión fiscal en nuestro país? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno? ¿Habrá más casos? Lo analizamos con nuestros invitados. Tal es la presión fiscal que en estos momentos tienen las grandes multinacionales en España, o esto es, pues que, como decía el señor Sánchez, no están de acuerdo, ¿no?, con ese gran impuesto a las fortunas que se ha aprobado y que ya se tiene que hacer efectivo. Señora Serrat, comienza usted ahora. Yo creo que el motivo de Ferrovial no es solo por el tema de la presión fiscal o por los impuestos a las grandes fortunas. En primer lugar, yo creo que hay una cosa muy importante en un país democrático y es el respeto a la libertad de empresa, y que no se puede confundir el gobierno intentando decir a las empresas qué es lo que tienen que hacer. Y antes de salir en tromba, quizá lo bueno hubiera sido que se pararan a hablar, a conocer cuáles eran los motivos, porque parece que uno de los motivos que puede haber para trasladar la sede fiscal, que no es irse de España, en una multinacional cuyo 80% de facturación procede del ámbito internacional, que está fuera de España, y es verdad que es una multinacional de raíz española, es una multinacional que ha trabajado mucho en España, pero que posiblemente y en buena parte la medida y la decisión se trata de que al salir la sede en los Países Bajos puede cotizar en distintas bolsas. En España solo puede salir en la Bolsa de Madrid, en los Países Bajos puede cotizar en otras esferas. Por lo tanto, yo creo que antes de salir
a atacar a los presidentes de las multinacionales, hay que pensar en cuáles pueden ser los motivos y replantearse qué sería lo conveniente, porque verdaderamente en lo que puedo coincidir con el gobierno es que es un mal ejemplo para otras empresas, pero también hay que analizar las razones. Y esto recuerda mucho la reacción que han tenido en estos momentos los ministros que han salido en tromba a criticar al señor del Pino, lo que pasó con los otros representantes políticos con el presidente de Mercadona. Hay conductas que desde el gobierno hay que tener mucho cuidado y que no hay que confundir el amor a España con el amor al gobierno, que son cosas distintas. Yo creo que hay que reconocer lo mucho que ha hecho también para España Ferrovial, esa fundación que está trabajando y aportando becas para la educación de personas que puedan estar en situaciones de necesidad, y el hecho de cambiar la sede. El gobierno lo que tenía que hacer es preguntarse por qué. Si no es solo por la presión fiscal, si es por la presión fiscal, y por qué en España tienen que tener esas peores condiciones las empresas para salir arraigadas en nuestro país. El tema impositivo es muy delicado y yo creo que antes de hablar a veces también hay que preguntar. Señora Fernández, ¿qué opiniones tiene usted o qué piensa, ¿no? cuando la tercera fortuna, en este caso de España, se plantea, pues eso, cambiar la sede fiscal, que en la personal? Yo también estoy de acuerdo en parte con una de las cuestiones que ha dicho Dolores, ¿no? El tema de salir a negocio a otros mercados, a la bolsa, etcétera, etcétera. Parece que es una razón más potente del resto de razones que se han explicitado, ¿no? Como el tema de la seguridad jurídica, que evidentemente en este país sí que hay seguridad jurídica, o incluso el tema de los impuestos, porque parece ser que los impuestos de sociedades en Países Bajos no se diferencian tanto en cuantía del impuesto de sociedades en España. Otra cosa es que yo no sé si será o no será, pero también se dice que lo que también le interesa al señor del Pino, que como bien has dicho es el tercer hombre más rico de este país, sea también tributar fuera de España, ¿no? Pero, en fin, una empresa que nace aquí en el año 1952, que ha hecho todo su negocio, por lo menos hasta los últimos años, que sí que ya ha salido más al exterior y tal, con obra pública de este país, yo creo que ha hecho mucho más España por Ferrovial que Ferrovial por España. Hombre, el tema de los ERTEs, por ejemplo, fueron unas subvenciones, ¿no?, de las que esta empresa, como otras tantas, sí que se valieron, ¿no?, para continuar en su negocio. Entonces, yo pienso que es una mala noticia. Me quedaría con lo positivo, que es lo que han dicho ellos, que no va a disminuir el número de puestos de trabajo en nuestro país, que va a continuar exactamente igual, y por lo tanto ellos van a seguir manteniendo la parte del negocio que ya tenían aquí en España. Y lo que sí me gustaría es que cumplieran con sus obligaciones, porque por lo que he leído esta mañana en un medio de comunicación, parece ser que desde el año 2020 no están pagando el impuesto de sociedades. Entonces, claro, son libres de irse a otro país, allá donde quieran, por supuesto, pueden hacerlo, pero hombre, que cumplan con sus obligaciones en este, ¿no? Bueno, yo también lo que he escuchado es que el señor del Pino no tiene ninguna idea de cambiar su lugar de residencia ni su nacionalidad, y por lo tanto de seguir tributando donde ha tributado siempre, que pues es en España, a título personal. Y en cuanto al otro, pues vamos a dejar que se compruebe si es verdad que no han pagado. También habrá que preguntar por qué no se les ha exigido que pagaran a tiempo. Y en cuanto a que España ha hecho más para Ferrovial que Ferrovial para España, eso es una forma de verlo, porque al final es una empresa que lo que salía era a concursos públicos para hacer obras que alguien tenía que hacer, y hacía la obra y se la pagaban, y si la elegían sería porque tenía mejores condiciones. Y en cuanto al tema de los ERTEs, es un tema que fue generalizado para, en un momento muy difícil para la economía española, salvar precisamente lo que podían ser los puestos de trabajo. Por lo tanto, aquí no es ni quien más ni quien menos, y lo que hay que respetar es los distintos ámbitos. Y por desgracia, en estos momentos hemos visto que la reacción del gobierno es una reacción muy intervencionista sobre lo que es el ámbito de lo privado, y eso hay que cuidarlo. Yo creo que el debate de fondo aquí es, una vez más, cómo se apoya a las empresas de forma pública, ¿no? Porque luego puede ocurrir estas cuestiones, quiero decir, y al final es dinero de todos. Sí, pero a cambio de servicios.
Si alguien los tiene que hacer. Las carreteras, alguien las tenía que hacer y salían a licitación pública, salían a concurso y evidentemente pues la otorgaban, suponemos que al que aportaba las mejores ventajas para los contribuyentes. ¿Por qué ha sentado tan mal esto a la cúpula del gobierno? Yo creo que por la forma en que se ha hecho, ¿no? La forma. Me da la sensación de que es por la forma en la que se ha hecho, porque lo tenían todo diseñado, ya todo estudiado, y el día que ya tenían la decisión tomada es cuando se lo comunican al gobierno. Bien, pero una cosa es que le sienta mal y otra cosa es que no tenga potestad y libertad para poder hacerlo. Hombre, pero el gobierno no dice que no tenga libertad, Dolores, no dicen eso. Pero eso muchas veces lo que expresa es una cuestión de fondo. Y la poca capacidad que tienen para llegar a acuerdo con aquellas empresas que son tractoras de la economía de un país. Porque si les ha cogido de sorpresa es porque hablan poco. Vamos a cambiar de tema, yo creo, ¿no? Porque más o menos queda también Hay que esperar también a ver. Es que ustedes son muy concretas, muy concisas. Este viernes han venido ustedes. Esperar las consecuencias. Es que en el caso anterior, pues ya veremos. ¿Creen que puede haber efecto dominó con este tema? Yo creo que no. Que cada empresa y cada mundo es un mundo. Pero también yo creo que lo que tiene que replantearse el gobierno es qué pueden hacer para evitar que eso tenga un efecto contagio. Bueno, y también lo que se tiene que hacer en la Unión Europea es armonizar fiscalmente, ¿no? Impedir que haya también determinados países que son paraísos fiscales, eso también hay que hacerlo. Sí, pero no solo para las empresas, digo que sino es para una cuestión que... todo, pero para eso está la Unión Europea y para eso tenemos a los representantes españoles y para eso es el ámbito. Claro. Yo en eso no te voy a decir que no. Claro, en lo general podemos estar de acuerdo y en lo concreto podemos tener alguna discrepancia, quizá más de forma que de fondo. Así está el tema ferrovial. Vamos a otra cuestión que se ha aprobado y que se pone en marcha justo después o unos días después del 8M. Vean, escuchen. La ley trans entra en vigor a escasos días del simbólico Día de la Mujer, el 8 de marzo. Elespañol.es. La ley trans entra en vigor en plena polémica del sí y fractura más el feminismo ante el 8M. El País. Una facción del feminismo contrario a la ley trans pide la dimisión de Irene Montero. Eldiario.es. Una de las dos manifestaciones del 8M en Madrid carga contra las políticas antifeministas del gobierno. The Objective. Feministas anuncian protestas el 8M para pedir la dimisión de Montero por sus chapuzas. Libertad Digital. Nace la primera asociación de víctimas de la ley trans. Habrá un aluvión de denuncias. ¿Ha medido la ministra Montero las consecuencias irreversibles de esta ley? ¿Quién está detrás de esta ley? ¿Qué experiencia podemos aprender de otros países? Se lo preguntamos a nuestras tertulianas de hoy. Pues vamos a preguntar precisamente a nuestras tertulianas de hoy por esta cuestión. En unos días entra en vigor la ley trans. Además, hemos leído, ¿no?, que también ha aparecido la primera asociación, en este caso de víctimas. Bueno, sensaciones, opiniones que a priori les genera este tema. Vamos a empezar por ahí. Dolores. Vamos a ver, a mí en principio, y ahí sí que tengo una posición muy clara, creo que es una ley que es muy errónea. Es muy errónea por muchos motivos y es porque es una ley que está hecha más pensando en la ideología que son las necesidades. Una cosa es defender derechos de las minorías y otra cosa es intentar imponer los derechos de las minorías a las mayorías. Y esta ley para mí tiene un defecto fundamental, que es que confunde el sexo con la sexualidad y con el género, que son tres cosas distintas. Cuando desde la ley tú escuchas decir que el sexo se elige, eso es un error. El sexo tiene un componente biológico muy importante, tanto genético como bioquímico. Y es verdad que también hay un componente psicológico, pero este tiene mucho más que ver con la orientación y con la identidad sexual que con lo que es el sexo. Yo diría que el sexo biológico es indiscutible y lo que es discutible es la sexualidad derivada o la identidad sexual derivada del mismo. Y una cosa es reconocer el derecho a las personas a que puedan tener ese tipo de disforia de género y otra cosa es querer generalizar y introducir en el debate público el derecho a elegir el sexo. Eso para mí es un gran error.
Otra cosa que hay, es muy preocupante y que lo han dicho todos los expertos, y el problema es que en esta ley no se han escuchado los informes de los expertos, es el tema de la edad para tomar ese tipo de decisiones. La sexualidad se va desarrollando a la medida del desarrollo y no se completa hasta bien entrada la adolescencia. Permitir decisiones de cambio de sexo a menores de 12 años con autorización judicial, de 12 a 14 con autorización judicial, de los 14 años solo con autorización de uno de los padres, y a partir de los 16 sin autorización de nadie, sin necesidad de ningún tipo de informe ni médico ni psicológico, puede generar grandes problemas para el futuro, porque muchas de estas decisiones son irreversibles. Y por otra parte, yo creo que tiene una discriminación negativa para las mujeres. Es una ley que coloca a las mujeres en una situación de identificación con muchos hombres que querrán ser mujeres para beneficiarse precisamente de la condición de género, que no de la condición de sexo. Ahí está el debate, en el género y el sexo. Y allí hay un tema que pasa muy desapercibido en la lectura de la ley, y es esa posibilidad de que aquellas personas, aquellas mujeres que se identifiquen como varones, que jurídicamente sean varones, pero que continúen con su capacidad de gestar, puedan ejercer esa maternidad indefinida. Mira, es un pues artículo de la ley, ¿eh? Mira por dónde en esto vamos a estar de acuerdo. Ser padre y madre en una. ¿Eh? No, yo pertenezco a un ámbito del feminismo que, por supuesto, no comparte muchos de los aspectos de esta ley. Vamos, eso está clarísimo. El tema de la autodeterminación y la confusión entre sexo y género, evidentemente, es una de ellas. Pero quería primero empezar diciendo que a ver si se nos olvida que tenemos 15 leyes autonómicas. O sea, en casi todas las comunidades autónomas, excepto en dos, que creo que eran Castilla, León y Asturias, hay leyes autonómicas de este estilo, trans, donde ya se... Y claro, de la de Aragón estamos hablando de hace ya igual 15 años, o quizá más, ¿no? Donde ya en aquellas competencias que tiene la comunidad autónoma, la mujer que dice, no es mi identidad, yo no soy de mujer, sino que soy hombre, o al revés, como digo, dentro de las competencias autonómicas, que fundamentalmente son la sanidad y la educación, eso ya es un derecho que podían ejercer. Y eso existe en 15 de las 17 comunidades autónomas. ¿Qué es lo que hace ahora la ley estatal? Permitir el cambio en el registro civil, en el DNI, ¿no? Aparte de otras cosas, pero quiero decir, dentro de las competencias del Estado, pero que no es una novedad total en tanto en cuanto, como digo, las leyes de las comunidades autónomas, para mí erróneas, en su mayoría, cuando se hicieron, pues permitieron ya esa línea, ¿no? Evidentemente no creo que se nos pueda tachar de querer, perseguir a las personas que no se sienten a gusto con su cuerpo y deciden que son otras, ¿no? De eso no se trata. Yo creo que hay que proteger a todas aquellas personas que tienen un sentimiento diferente y que no tienen por qué ser discriminadas por la sociedad. Y eso hay que protegerlo, está claro. Pero claro, luego hay otra serie de cuestiones que no se tenían que haber hecho con la celeridad con la que se han hecho. Es otra de las cuestiones en las que estoy en desacuerdo. Esa ley se tenía que haber hablado, negociado, reflexionado con muchísimas entidades, muchísimas organizaciones que pretendieron hacerlo y al final no lo consiguieron por la rapidez con la que se hizo. Y luego está como cuestión bastante grave desde mi punto de vista el tema de los menores, que como ya lo ha explicado Dolores, tampoco voy a insistir, pero esa es una cuestión muy complicada y muy difícil. Claro, tenemos asociaciones de padres y madres de familias de niños trans que defienden, vamos, y están encantadas con esta ley diciendo no, es que mi hijo dice que es hija y yo tengo que respetar eso. Tenemos también otro tipo de asociaciones diferentes, hay que conjugar muchos intereses, pero evidentemente hay que proteger la adolescencia. En la adolescencia, en los 12, en los 15, en los 14 años, yo creo que todavía no eres una persona, digamos, madura
para realmente saber si eso es lo que a ti te está pasando. Por lo tanto, en esa franja de edad se debiera de haber protegido de otra forma. Y bueno, la enmienda que presentó el Grupo Socialista en este sentido, que al final no se aprobó, pues al menos hubiera paliado este tipo de cuestiones, pero al final no salió, porque no lo apoyaron el resto de los grupos dentro del Congreso. Había una diferencia fundamental entre las leyes autonómicas y esta ley. Es que las leyes autonómicas, para tomar decisiones de cambio de sexo, que no solo de cambio de nombre en el registro civil, exigían el informe médico, exigían el dictamen facultativo tanto de capacidad y madurez para tomar la decisión como de necesidad para ello y de seguridad. El dictamen facultativo era un requisito exigible que intentaba aportar seguridad y no precipitar las cosas. En estos momentos, con esta ley, se queda a la mera voluntad de las personas y además con la posibilidad de cambiar de opinión cada 6 meses. Y eso puede dar lugar a pretextos o excusas diversas que nada tengan que ver con la sexualidad ni la identidad sexual para otro tipo de beneficios. Y pensemos las consecuencias del cambio de sexo en relación con las actividades deportivas. Pensemos en las diferencias del cambio de sexo en relación con el uso de vestuarios o aseos públicos. Pensemos en las diferencias del cambio de sexo, en las consecuencias del cambio de sexo, en el acceso a las ayudas que favorecen a uno o de los dos géneros. Y además pensemos en esa reversibilidad de la situación que genera una situación de incertidumbre y de inseguridad. Y está muy bien formar, pero a mí me gustaría saber quién va a dar esa educación sexual. La Fundación Zaballos se unirá a todas las víctimas de la ley de Irene Montero, dice un conocido diario digital, dice, la Fundación Zaballos unirá a todas las víctimas y a los trans empujados por las diferentes normas autonómicas, dice, y después cuentan. Por ello, nacerá o va a nacer la primera asociación de víctimas de la ley trans que dicen va a haber un aluvión de denuncias. O sea, quiero decir, yo saco esta noticia porque han hablado ustedes de las normas autonómicas. Usted empezaba por ahí, decía, sí. No nos olvidemos que esta ley coexiste sí. Con la que, quiero decir, a ver, de todas maneras, hay una asociación ya de víctimas de la ley trans. Ya no conozco la fundación, bueno, algo he leído al respecto, pero lo que no hace pero me parece erróneo decir que las normas autonómicas empujan a las personas a hacerse transexuales. Lo que hacen son facilitar, entiendo, pero no empujar. Quiero decir que porque haya una ley, la gente no está obligada a cambiar de sexo, ¿no? Pero lo que viene a decir que precisamente que esa ley, que es todavía mucho más permisiva, no tiene en cuenta la experiencia previa. Y con las leyes autonómicas, y pese a que yo también pienso que nadie empuja a nadie, la flexibilización lleva a la comisión de errores. Además, tú bien sabes que las minorías, que durante muchos años han sido discriminadas, forman una especie de lobbies que ayudan a la captación de gentes, y en las etapas de falta de madurez es fácil confundir a las personas. Algunos de los casos que han sido noticia estos días hablan precisamente de esa confusión y ese empuje que recibieron. Por lo tanto, si la ley nacional, que tampoco sé si va a tener el carácter de ley básica y que por lo tanto se va a imponer esos mínimos para exigirlos en todas las comunidades autónomas, va a generar más problemas. Y eso se viene anunciando por todos los expertos. Pero es que además también solo tendríamos que ver lo que ha pasado en países que iban por delante de España en esa materia y cómo están rectificando y cambiando y derogando estas leyes, interponiendo más condiciones, que eso no quiere decir no proteger el derecho a la libertad de cualquiera y a no discriminar, sino establecer los requisitos y condiciones de seguridad necesarios, porque estamos hablando de temas muy trascendentes para la vida de las personas. Bueno, yo creo que vamos a terminar. No sé si hay algo más que quieran destacar con esta noticia. En cualquier caso, yo sí que quiero preguntarles si ustedes celebran la 5 Marzada, si aprovechan ese espíritu reivindicativo que, por cierto, estamos teniendo aquí en esta tertulia, pues un poco para sumarse también a las actividades que vaya haciendo. No sé si lo celebran, si no. Yo tengo un evento familiar y voy a estar fuera de Zaragoza, pero siempre lo he celebrado tomándome el pastel típico de la 5 Marzada. ¿No? El pastel, el 5. Bueno, sí, yo sí que voy
tradicionalmente estos últimos años no ha habido y por lo tanto no he ido, suelo ir por la mañana con amigos y amigas y a dar una vuelta y a tomar algo y a comernos algún trozo de cinco. La verdad es que hay un ambientazo, ¿verdad? De longaniza y uno va con una intención y al final se lía, yo creo, ¿no? Y acaba pasando ahí toda la mañana o toda la jornada. Y solo esperemos que haga buen día. Sí. Esperemos que el viento no dé muchos disgustos. Siempre recordaré el 5 de marzo, donde murió una mujer que cayó un árbol, que fue horroroso. Era en la época de Juan Alberto Belloc, porque me acuerdo que íbamos un poco y un representante del ayuntamiento tuvo una lesión grave. Y aquello fue tremendo. El viento que hacía, cayó el árbol y mató a una mujer, creo que era ecuatoriana. Y hirió a un representante municipal. Entonces siempre recuerdo eso cuando voy. Cuando voy al parque El Tío Jorge siempre me acuerdo de ese hecho. Y este dato no lo tenía. Pues igual porque era muy nos joven acordamos. Eso es lo que tiene tener memoria de pasado, ¿verdad, Ana? Tener memoria y años, las dos cosas. Y experiencia, y muchas ganas también de aportar, si me permiten. Así que gracias a las dos por estar con nosotros hoy. Les espero en más tertulias. Gracias. Ana Fernández, Dolores Serrat han sido las protagonistas, en este caso, de la tertulia del día de hoy. Les invito a que pues sigan conectados en esta programación. Habrá más cuestiones, habrá más temas. Nosotros terminamos aquí esta tertulia de viernes.